tenemos que poco a poco ir tomando la palabra, poco a poco ir pegándonos a la palabra, poco a poco aferrarnos a la palabra, porque no hay más nada, solo nos queda Cristo. Amén. Y hay algo que nosotros no debemos perder. A pesar de todos nuestros problemas y la herida, hay algo que ustedes no se deben perder. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Porque esto es bien importante saberlo. La salvación es una cosa muy importante. Si ustedes se pierden de esto, entonces vivirán confundidos, vivirán engañados, y el diablo por ahí, acercándose con su vida, los hace llorar. Por eso es que a pesar de todos los problemas y la herida, no se pierdan de esto. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Amén. Porque la salvación no es algo que se piensa así de última hora, sino que la salvación es algo exacto, es algo detallado y es algo preciso. No es de última hora. No sé si me entienden. ¿Me entienden? Esto es predestinación. Por eso que cuando yo miro el Evangelio y entiendo esto, lo próximo que tengo que realizar es esto. Si la palabra de Dios penetra mi alma, penetra mi espíritu, entonces verán la obra del Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermanos? Esto son tres cosas que nosotros no debemos perdernos. Por eso yo quiero que en este entrenamiento ustedes cada vez, hermano, aunque hayan estado todo el día en un trajín, aunque hayan corrido, esto es lo más importante de su vida. Porque si ustedes no entienden bien esto no penetra su alma, no penetra su espíritu, van a enseñar mal. Y van a hacer sufrir a la gente, y los tristes ustedes también van a sufrir. Por eso cuando llega el entrenamiento, abran sus ojos. Porque este es el momento más importante de su vida. Ustedes han visto, miren, esto yo lo comparo así. Ustedes han visto las personas que sirven de traductor, ¿han visto? Si el traductor falla en un acuerdo diplomático en las naciones, puede causar una guerra. No sé si me entienden. Igual estamos nosotros aquí. Si yo fallo, por eso yo digo, yo puedo fallar en todo, menos en esto. No puedo fallar en el Evangelio, porque si yo fallo en el Evangelio, voy a sufrir yo, van a sufrir ustedes, y ustedes afuera van a hacer sufrir a la gente. Por eso es que en todo podemos fallar. Por eso dije, a pesar de los problemas y la herida, tú eres un hijo de Dios, y eso tienes que disfrutar. Amén. A pesar de todas las cosas que puedan venir, entiende, la salvación que Dios te ha dado no es algo que Dios a última hora se le ocurrió salvarte. Dios tiene un plan, Él ha sido exacto, detallado y preciso con tu vida, y estás sentado aquí porque a través del entrenamiento Él te está concientizando en la visión, porque hay un plan en tu vida, Él te está entrenando para eso. Amén. Y tengo que entender, esta palabra no solo tiene que quedar aquí. Hay muchos que dicen, yo ya sé eso, pastor. No es que lo sepas, es que tiene que entrar, tienes que disfrutarlo. En el momento del problema, si puedes confesar que Jesús es el Cristo, entiendes. Si en el problema habla francés, no entiendes. Por eso que lo que está en el subconsciente va a salir. Si es evangelio, ¿qué va a salir? Evangelio. Y si es tu pasado, ¿qué va a salir? Tu pasado. ¿Amén? Por eso que mirando esto, tenemos que mirar y entender. Esa es la razón por la cual Dios no quiere que nosotros, si entendemos esto, no vivamos preocupados.
Dios no quiere que vivamos preocupados. Él quiere que nosotros vivamos ¿qué? Felices, vivamos ¿qué? Llenos de gozo, vivamos ¿qué? Disfrutando. Pero no hacemos eso. ¿Cómo vivimos? Preocupados. Y por más que se nos dicen, no se preocupe, amén, dicen, salen de aquí, otra vez se preocupan. Y esto no puede ser así, porque Primera de Pedro, capítulo 5, 7 y 8, dice Satanás, es ahí donde nos ataca, cuando estamos afanados. Cuando estamos afanados. Job, capítulo 3, verso 25. Dice que Job no tuvo ninguna culpa, él no hizo nada, pero sin embargo, dice que él, ¿qué fue? Fue atacado. ¿Por qué razón? Porque él vivió su vida preocupado. No sé si me entienden. Amén. Job tenía una preocupación. Cuando no entienden esto, dicen, es que Dios lo ha probado. No creo que Dios lo haya probado tanto así. Lo que sí yo más bien veo es que el temor que espantaba a Job le vino. Por eso es que hay gente que dice, pastor, yo cada vez que algo se me mete a mi cabeza, es real, me pasa. ¿Por qué? Porque el temor que te espanta te viene. Lo que tú tanto miedo le tienes, eso es lo que viene a tu vida. El temor que le espanta a uno es la respuesta que llama a su vida. Entonces nosotros tenemos que entender, aunque vengan los problemas, no hace falta preocuparse. Dios te quiere evitar una úlcera. Amén. Dios te quiere evitar una diabetes. Dios te quiere evitar, ¿qué cosa? Un colesterol. Te quiere evitar un derrame cerebral. Pero pastor, ¿es que no debemos preocuparnos? O sea, eso quiere decir, bueno, como no voy a trabajar entonces, porque si yo voy a trabajar, eso me va a traer preocupación. O si estudio, pues también eso me va a traer preocupación a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir la vida? No está diciendo eso la Biblia. La Biblia está diciendo esto. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque la tristeza que es según Dios Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse. de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, si tú empiezas a preocuparte por las dificultades del mundo, entonces ¿qué va a pasar? Eso te va a traer enfermedad. Porque aquí hay dos tipos de preocupaciones: el que se preocupa por la dificultad del mundo y el que hace pensamientos concentrados por el plan de Dios. Es otra cosa. No sé si me entienden. Yo tengo que, en realidad, por el plan de Dios, tengo que tener pensamientos concentrados, tengo que tener preocupación por el plan de Dios. Esto no es por una dificultad, esto es porque yo sé que Dios tiene un plan en mi vida. Por ejemplo, nosotros hemos llegado aquí, ¿cómo? Preocupándonos. Ay, ¿a qué hora termino? Tengo que correr un poco, voy a llegar. Amor, la comida, no, al regreso. Porque yo entiendo el plan de Dios. Esta preocupación no es una dificultad del mundo que me va a traer a mí dolor, sufrimiento. La dificultad del mundo trae muerte, trae dolor, trae úlcera, trae cáncer. Pero cuando uno entiende, Dios no quiere que yo tenga ese tipo de preocupación, sino que entienda, yo sé que Dios tiene un plan en mi vida, y si en algo tengo que concentrarme, si en algo tengo que ejercer pensamientos, voy a hacerlo por el plan de Dios. ¿Amén? ¿Me entienden? Sí. Parece que no me entienden. Amén. Mario, ¿me entiendes? Porque algunos ya están poniendo vagos, no quieren trabajar. Y si los pastores dicen que no se preocupen, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a trabajar? Si no hay que preocuparse de nada. Todavía los padres dicen, no te preocupes de nada, solo Cristo. No están hablando de eso. Si cogen la palabra mal, van a sufrir. No sé si me entienden. ¿Me entienden? Amén. Por eso es que es importante entender esto. Hay que entenderlo para poder disfrutar del Evangelio de la manera correcta. Amén. No se preocupen por las dificultades, por los problemas, porque todo está consumado.
obedece por el plan de Dios. Amén. Aquí estamos entrenando ¿para qué? Para que se nos revele la visión. Y entrenamos ¿para qué? Para entender el plan de Dios. No hay nada. Amén. Entonces, vamos a mirar algo importante aquí. ¿Quién me puede decir vamos a leer primera de Juan 5:10? ¿Qué dice? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le dirá y le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo yendo al campo me he dado cuenta que esto todavía no pueden explicarlo y ustedes tienen que ser especialistas en el Evangelio. Tienen que explicar de la manera correcta, no con palabras, con la Biblia tienen que explicar ustedes a qué pecado se refiere, qué es un pecado de muerte y qué es un pecado que no es de muerte. Amén. Yo, por ejemplo, yo encuentro mucha gente que va a la iglesia y dice, pastor, el pecado de muerte es el adulterio, la fornicación, eso es de muerte. Pero la mentira, pecados leves, es un pecado que Dios puede perdonar. Y entonces yo le digo, ¿y dónde sacó eso? Porque yo pienso que así tiene que ser, ¿no? Porque de otra forma, pero no me importa a mí lo que tú piensas. Muéstrame con la Biblia a qué se refiere. Y cuando cogen esto, es que se marean un poco. Vamos a mirar Lucas capítulo 12, verso 10. Lucas capítulo 12, verso 10. Porque todos, algunos religiosos se enfocan aquí. Todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Ve? Entonces, ahí encuentro un texto que dice entonces que hay un pecado imperdonable que no se puede perdonar y enseñan en las iglesias porque no entienden esto. Aquí lo voy a poner. Cuando yo leo la Biblia y ya no la entiendo, tengo que volver otra vez a la base. Porque si yo sigo, me voy a perder más. Por ejemplo, cuando algún día les pase esto, si algún día se les pierde sus hijos, díganle, donde te pierdes, ahí párate, no corras. Yo te voy a encontrar. Pero si sigues corriendo, te vas a perder más. De igual forma nosotros, donde nos perdemos, ahí nos paramos y volvemos otra vez ¿a dónde? Al principio, la base. Dice que hay un pecado que no se puede perdonar. Y esto hoy le voy a romper la teología a todo. Blasfemia. Esto se enseña con un solo texto, sin mirar la historia, sin mirar qué pasó, sin mirar con quién habló Jesús, sin mirar a quién él le dio la respuesta. Lo hablan simplemente por hablar. La blasfemia del Espíritu Santo. Número uno, primero, vamos a identificar. ¿Qué es blasfemia? ¿Ah? ¿Mentira? No. ¿Incredulidad? ¿Ah? Sí, la blasfemia es incredulidad. ¿Qué más? Vamos a mirar todo. ¿Qué más? ¿Blasfemia qué más es? Es hablar o... ¿Ah? Es hablar algo. Ok. Blasfemia, palabrotas. Ya está. Una ofensa a Dios. Una ofensa. Una deshonra podría ser. Deshonra. La deshonra es blasfemia. ¿Cuántos saben eso? ¿Es blasfemia o no es blasfemia? Blasfemia. ¿Ah? La deshonra es blasfemia. ¿Qué más? ¿Blasfemia qué más es? Es hablar o... ¿Ah? Es hablar algo. Ok. Blasfemia, palabrotas. Ya está. Una ofensa a Dios. Una ofensa. Una deshonra podría ser. Deshonra. La deshonra es blasfemia.
¿Cuántos saben eso? ¿Es blasfemia o no es blasfemia? Blasfemia. ¿Ah? La deshonra es blasfemia. ¿Qué más? La mentira. Calumnia. ¿Ah? La mentira. Calumnia, mentira. Mire, jurar el nombre de Dios en vano, ¿qué cosa es? Una blasfemia. Blasfemia. ¿Ah? ¿Blasfemia o no blasfemia? ¿Qué más será blasfemia? Piense. ¿Ah? Porque para hablar de esto primero hay que identificar. Porque la gente habla, pero no identifica en sí lo que va a hablar. ¿Qué más será blasfemia? Hermano segundo, ¿qué será blasfemia? ¿Ah? ¿Qué más será? Piensen. Desmentir la verdad. ¿Ah? ¿Qué más será? ¿Ah? Ir en contra de Dios. Renegar, blasfemia. Ay, este barbón a todos a mí no me da nada. Esa es blasfemia. Es blasfemia. ¿Cuántos han hablado así? Blasfemia puede ser, pastor, cuando uno es cristiano, ¿no? Pero la gente está en una reunión y dice, "¿Tú eres?". No, yo no. Ese es incredulidad. Incredulidad. O sea, negar. Niega, sí, no, niega. no negar, pero no es incredulidad. Entonces, mire, basado a esto, ahora les voy a decir, si la blasfemia es un pecado imperdonable, es un pecado de muerte, todos estuvieran muertos. ¿O no? ¿Estuvieran muertos todos o no? Porque todos hemos blasfemado, todos en algún momento hemos quedado en incredulidad, todos hemos hablado palabrotas contra Dios. Ah, ¿dónde está Dios? Solo Cristo. ¿Qué? Cristo ni Cristo. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Ah? ¿Hasta ahora que decir? Juramento. Igual, el juramento. Ya viene el hermano. ¿Verdad? Renegar. Todo esto es blasfemia. Amén. Entonces cuando se dice el pecado de muerte es la blasfemia del Espíritu Santo, ninguno entramos. Ninguno. Pero cuando uno mira la Biblia, se da cuenta y dice, pero Cristo, ¿por qué dijo eso? Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 12, del verso 22 en adelante. Vamos a mirar. Hoy vamos a aprender esto. Quiero que tomen notas, porque si hoy aprenden esto, van a vivir felices toda su vida. Mateo 22. 12 del 22. Adelante. Entonces fue traído a él. Hasta el 32. Entonces fue traído a él. Escuche, entonces fue traído a él Un endemoniado, un endemoniado, ciego y mudo, ciego y mudo, y le sanó. y él lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, Mas los fariseos, al oír esto, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. este no echa afuera los demonios, sino por quién? Por Belcebú. Príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios, Satanás. Siga. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. todo reino dividido entre sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Siga. Y si Satanás echa fuera a Satanás, Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. contra sí está dividido. O sea, puede hacer guerra civil. Siga. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? siga. Por tanto, Por tanto, serán vuestros jueces. siga. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, Siga. ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Siga. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ajá. Siga. Y entonces podrá saquear su casa. Siga. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo
no recoge, desparrama. 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, Ajá. mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que le hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice Cristo, es un reo eterno, no le será perdonado ni aquí, ni en el siglo venidero, y eso se está enseñando a la iglesia. La iglesia dice, si tú blasfemas, mira, todo pecado te perdonado, pero tú blasfemas contra el Espíritu Santo, eso sí no tienes perdón. Entonces, si no tiene perdón, ¿qué hace la iglesia? Debería irse mejor a divertir, porque ya es un reo eterno. ¿Y quién lo ha renegado? ¿Quién no ha hecho un juramento? O sea que Cristo entonces nos desechó a todos. No está hablando de eso. Cuando usted mira Lucas capítulo 12, verso 10 y lee esa historia, y eso es la misma historia de Mateo capítulo 12, se da cuenta. Cristo está refiriéndose a una multitud que no puede entender en una palabra el Hijo del Hombre, no expresa en realidad la obra clara del Espíritu de Dios en quién es Jesús. No sé si me entienden. Cuando Cristo habla a las multitudes, le dice, sabiendo lo que ellos pensaban, ellos decían, ¿por quién? Por Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ellos no podían entender la obra clara del Espíritu de Dios, de quién era Jesús. Ellos no podían creer que Jesús era el Cristo. Por eso que les dice esa blasfemia, ellos tenían una incredulidad hacia el Hijo de Dios, y Cristo dice, si ustedes creen que en mí está Satanás y yo por el espíritu de Satanás estoy echando yo los demonios, esa blasfemia no tiene perdón. ¿Por qué? Porque si alguien no puede creer que Jesús es el Cristo, lea Juan 3:18. Muerto. San Juan 3:18, léalo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que a veces uno no puede creer, a veces, ¿verdad? Sino es algo que uno literalmente no puede creer en Jesús. Y dice, ¿a ustedes se han encontrado con gente que son blasfemos? Soy ateo. Y yo digo, pues bueno, qué pena, porque el diablo no es ateo, el diablo cree en Jesús. Qué pena, ¿verdad? La pena, porque el diablo todavía cree. y reniegan. ¿Y qué hace hacer la iglesia perdiendo el tiempo? Son blasfemos. Ellos ya están, ¿qué? Condenados. ¿Por qué? Porque solo pueden creer. Dice Hechos 13:48. ¿Quiénes? El Espíritu. Los que están ordenados para la vida eterna. Los que no, entonces ellos no se van a salvar, son reos eternos. No hay ningún pecado específico en la Biblia que pueda traer muerte a los hombres. No hay ninguno. ¿Sabe por qué? Efesios capítulo 2 verso 1 dice que el pecado de muerte no es un acto, sino es ¿qué? Es un estado. No sé si me entienden. Pregunten. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Me están entendiendo? No hay ningún pecado específico en la Biblia que diga que puede producir muerte a un hombre. No lo hay. Y yo tengo evidencia bíblica. Pregunta. La conclusión que yo entiendo quiere decir usted que los que están muertos y los que pecan son los que no creen en Cristo, que son los no creyentes, los que no han sido predestinados. Esa es la conclusión. Verso 17. Leamos el verso 17. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, Ajá. pero hay pecado no de muerte.
Pero hay pecado no de muerte. ¿Qué significa? Nosotros los hijos de Dios, nuestro estado se ha cambiado. Amén. Y como se ha cambiado ya, entonces ¿qué pasa? No debemos pecar livianamente entendiendo esto, sino que aún siendo hijos de Dios, como nuestro estado se ha cambiado de muerte a vida, cuando el hombre comete pecado, ¿eso qué pasa? Simplemente no lo elimina de la salvación, sino que simplemente confiesa y Dios le perdona. ¿Me entienden? No hay pecado de muerte para aquel que ha cambiado su estado. Los que no se han encontrado con Cristo, ellos están muertos ya. Están muertos. Amén. Mire, no lo digo yo. Mateo, capítulo 12, verso 31. Ay, pastor, qué revelación. No, lea la Biblia, bonito. Lea la Biblia, Mateo 12, 31. Miren lo que dice Cristo. No lo digo yo, lo dice Cristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Dice Cristo La eso. blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, pero habla de otra blasfemia, o sea, los que no pueden creer en Cristo. Pastor, entonces básicamente todo se resume en que la incredulidad hacia Jesucristo es el pecado imperdonable. Pero el asunto es, hay incrédulos que son hijos de Dios, pero hay incrédulos que no pueden salvarse. Esa es la diferencia. Volvemos a la base. Dos tipos de personas. Muerte espiritual y La clave es el estado. estado espiritual del hombre. Si tu estado se ha cambiado, aunque algunas veces tengas incredulidad, eso no te elimina de la salvación, porque tu estado se cambió. Porque el pecado de muerte no es un acto, es un estado. Nosotros ya tenemos vida. Sí, pregunta, hermana. Pastor, entonces los que nunca van a creer en Cristo es que no han sido predestinados. Claro, los que nunca, en este caso, ¿a quién le está hablando Cristo? A los que le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estaban eliminando al Espíritu Santo, eliminando el poder de Dios y diciendo a Jesús, en ti está Satanás. Dígame. Bueno, yo entiendo de que las personas que no han sido predestinadas para la salvación, ellos tienen que hacer blasfemo. Claro, los que no, por ejemplo, los que hasta ahora no han aceptado a Cristo, los que no han recibido a Cristo, ellos están aquí. Están en blasfemia, porque no creer en Cristo es blasfemia. Es blasfemia. Pastor, pero en el 31 que he leído, luego en el 32 sigue insistiendo que el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? No creer. No está hablando de un acto. No está hablando de una acción. Y se lo voy a demostrar. Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan. Primera de Juan. Vaya usted al capítulo. A ver, déjeme ver. 3, verso 14. Primera de Juan 3, verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por el no. Primera de Juan. Sabemos que hemos pasado de muerte. Mire, escuche, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, hay, Primera de Juan 3:14 dice, hay personas que permanecen ¿en qué? Muerte. Están muertos espirituales. Y Cristo dice, todos los pecados le van a ser perdonados. Aún así hablen de mí, no hay problema, los perdono. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el no creer en la obra redentora de Cristo, su nacimiento virginal, no creer en la cruz, no creer en su resurrección, no poder aceptar que es Jesús, el Hijo de Dios, eso los hace reos eternos. Porque Juan 3:18 dice, el que cree, ¿será qué? Salvo. El que no cree, está condenado, ya no tiene ninguna esperanza. ¿Me entiende, hermano? Pastor, Pregunte. volviendo a lo que estaba hablando la colega,
ore por el hermano, van a ser salvas, nos van a presentar para nosotros dedicarnos a ellos. ¿No? Se van a presentar para que nosotros podamos predicar. Los salvos. Van a ser salvos. Mire, los salvos ya son personas que Dios ya tiene preparada, ya tiene escogida. Mire, Juan capítulo 6, vaya Juan capítulo 6, el verso 63. Lea, Juan 6, 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ajá, siga. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Siga. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Hay alguno de vosotros que no cree? Porque Jesús sabía desde el principio. Ah, ¿Jesús qué? ¿Sabía esa hora? Desde el principio Jesús sabía quién va a creer y quién no va a creer. Siga. Desde el principio, ¿quiénes eran los que no? Ahí viene el bueno. Siga. Y quiénes le habían de entregar. ¿Y quién era? Siga. Y dijo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Si el Padre no lo ha escogido para entregármelo a mí. Amén. ¿Es claro o no? Mire, la Biblia está lleno de todo eso. Amén. No lo entiendo. Es así. Cuando Cristo, mire, vamos a verlo. Mateo 26. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver 64, 65, 66. Apunte, Mateo 26. Del 64 al 65. Al 66. Mateo 24. 26. Mira. Ahí vemos por qué Cristo habló de esta blasfemia. Porque en ese tiempo era así como ellos interpretaban esto. Mire lo que dice ahí. ¿Lo tiene, Pirina? Mateo 26, 64. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Siga. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, diciendo, ha blasfemado. Ajá. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Siga. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces, ¿sí? No, así. Es reo de muerte. Porque Cristo, a él le había preguntado, tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho, y ahora me veréis en la gloria de... Hablando la verdad, ha blasfemado. Ya no necesitamos testigos. Ahora mismo se ha convertido en un reo de muerte. Porque era una blasfemia. Eso era lo que era una blasfemia. Ellos en su mente, como no lo entendían, él decía que era el Hijo de Dios. Y para ellos era que una blasfemia que lo convertía en el reo de muerte. Pero como Cristo, sabiendo sus propias palabras, le dice lo mismo a ellos. El que blasfemare contra el Espíritu Santo es un reo eterno, no tiene perdón ni aquí ni en el venidero, porque está condenado ya no tiene ninguna esperanza. Por eso es que ustedes tienen que entender, ahora que somos hijos de Dios, que nuestro estado se ha cambiado, que ahora se movió nuestra vida de muerte a vida. Tengo que entender, ¿qué más queda? Si ustedes siguen pensando, porque yo hasta que no aprendí el Evangelio, yo seguía pensando que como que en algún momento iba a tener un poco de problema cuando el Señor iba a venir al volar, porque yo he tenido siempre en mente, y la blasfemia que yo he hecho tantas veces, si antes la cosa, no sé si ahora seguirá, antes había vasos, había tazas, había de todo en la iglesia, y uno a veces hablaba contra esas cosas. Entonces, ¿dónde quedo yo? No habría perdón. Pero sin embargo, está hablando de una blasfemia. Mirando el contexto, ustedes tienen que leer la Biblia, el contexto, la respuesta siempre está ahí. No hagan una doctrina en lo que piensan. Leen 10 veces y verán, ahí está la respuesta. Dígame, hermano. Se dice que cuando uno habla así, contrista al Espíritu Santo. Contristar es una cosa, blasfemar es otra cosa. O sea, contristar es pedir perdón inmediatamente. O sea, mire, cuando se escuchan, es que contristas al Espíritu Santo. Yo, aprendan esto. El pastor Julio dice, cuando usted lee la Biblia, lean como abogado. Y yo tengo una mejor fórmula.
Yo cada vez que encuentro una palabra en la Biblia que no lo entiendo, ahí mismo voy ¿a dónde? Al diccionario. A ver, ¿qué es contristar? Apenar. ¿Qué es contristar? Apenar. ¿Ah? ¿Ah? Entristecer. Apenar, ¿no? ¿Qué más? ¿Ah? Apenar, ¿qué más? ¿Ah? Entonces, si tienen este concepto, ya me imagino cómo leen la Biblia. Es que una vez no lo comprende. Entristecer o contristar, ¿sabes qué significa? Ser indiferente. Dios te ha dicho, tienes poder, y está buscando al pastor para que ore por ti. Eso es contristar el Espíritu Santo. No sé si me entienden. No valorar. Dios te dice, tienes el Espíritu Santo y va por un rincón. Y ahora, ¿quién me va a ayudar? Dios, ¿dónde estarás tú? Eso es contristar el Espíritu Santo. Ignorarlo. No valorar. Desaparecerlo de tu vida. No usar tus privilegios. No saber que Él te ha prometido que está contigo. Por eso que cuando tú tomas una acción en contra de lo que Dios ha dicho que está sobre tu vida, contristaron el Espíritu Santo. No están realizando poder, no están realizando autoridad, no están realizando Cristo. Cuando viene el problema, consumado es. El Espíritu no se contrista ahí. Pero si cuando viene un problema están preocupados, contristaron el Espíritu Santo. Eso es contristar. Por eso cuando encuentren una palabra, antes de generar una doctrina, vayan al diccionario y lean qué significa esto. ¿Amén? Entonces así, cuando no lo entienden y miran la base, la Biblia es perfecta, es exacta, no varía nada. Lo que Dios habla, no lo cambia. Cristo cuando habla, lo habla en el pasado, presente y futuro. En Mateo 12:31 dice, todo pecado le será perdonado al hombre. Y luego va a decir, pero la blasfemia no, entonces algo está mal. Entonces Cristo se está contradiciendo. Todo pecado, pero hay un pecado que no se puede perdonar. Es el no poder creer en la obra redentora del poder de Dios por medio del Espíritu Santo en Jesucristo. Eso no se puede perdonar, ya son feos eternos, están condenados. Dígame, hermana. Ya, volviendo a lo de la predestinación, entonces cuando dice hay que orar para que un hermano se convierta, supuestamente los que ya no están predestinados, en vano vamos a orar porque jamás se van a convertir. Entonces Pablo dice, hay un pecado de muerte por el cual yo les pido que ni siquiera oren. ¿Por qué? Porque ese pecado no se borra con oración, no se borra con ayuno, no se borra leyendo la Biblia. Este pecado de muerte solo se borra cuando alguien acepta a Cristo. Cristo no ha venido por mi pecado personal, Cristo ha venido por mi pecado espiritual. Al encontrarme con Cristo, soluciono mi pecado original, cambio mi estado. Al confesar, me perdona todos mis pecados personales y aún los pecados de mis antepasados. La clave es, cambien su estado. Por eso que cuando vayan a predicar afuera, hay aún creyentes que están sufriendo con esto. Los pastores no entienden esto. Están enseñando una cosa extraña. Le dicen, ora por tu familia para que Dios nos salve, haz ayuno, haz un pacto para que Dios salve a tu hermano. Mentira del diablo. Eso no es cierto. Pero sí tenemos que orar por nuestra familia. ¿De qué forma? Sencillamente, Señor, haz que venga un tiempo, Señor, a mi familia, donde ellos puedan experimentar la salvación así como yo. Señor, que tu Espíritu empiece, Señor, a ser proclamado, que tu reino se puede establecer aquí. Señor, entra a mi linaje y proclama a Cristo en tu casa. Amén. Es diferente. Amén. Amén. Nadie se va a salvar orando. Se tiene que salvar encontrándose con Cristo, porque este pecado de muerte es algo que no se puede solucionar con nada. ¿Por qué estamos predicando el Evangelio? ¿Por qué? Porque el pecado de muerte está ¿qué? Sobre todo el mundo, el pecado original. Ahora, tome nota de esto. Sí, pregunte. Pregunte. Yo tampoco no me tengo. No se me ha entendido, sino que de repente la respuesta no me satisface.
otra forma de contestar. Con lo que usted me da la respuesta, entonces se me viene otra pregunta. Está bien, porque esa duda el diablo lo usa y lo va a hacer sufrir. Hable. Porque usted está diciendo, yo estaba preguntando que si los que no están predestinados, o sea, para ellos no hay oportunidad. No hay oportunidad. Ya, para ellos no hay oportunidad. No hay. Ya, eso es lo que yo estoy... Pero usted está diciendo que hay que orar para que ellos puedan aceptar. Los que están predestinados, hay que orar para que... Hay que orar porque yo no sé quiénes son, yo no tengo la lista. Ya, no. O sea, yo voy a decir, bueno, en mi casa quizás yo he sido el único. Es tu pensamiento. Cambien su pensamiento. Yo no sé a quién Dios ha salvado. Lo que sí que Dios tiene gente ordenada. Y una cosa lo tengo claro. Si me ha salvado a mí, porque Dios tiene un plan con mi familia. Porque Él dice también, ¿crees tú? Tu casa se va a salvar. Entonces yo tengo que entender, coger eso con pacto, con seguridad. Si Dios me ha salvado a mí, yo sé que tiene un plan con mi familia. ¿Cómo lo sabes? Tengo la evidencia. ¿Cuál es? Me salvó a mí. Prediquen el Evangelio en su casa. Oren que la salvación llegue a su casa. Pero yo no sé quién se va a salvar, quién no. Prediquen a todo el mundo. Por eso que Cristo vino para que todo el mundo sea salvado por Él. Pero ¿por qué todo el mundo no se salva? Porque a todos Cristo no le sirve. Hay gente que se coge y hay gente que no le interesa. Huye de Dios, lo rechaza. No quiere saber nada, no quiere saber nada. Entonces simplemente yo cuando veo a alguien que me rechaza, me escupe, me patea, me cierra la puerta, digo, bueno, quizás no sea un horario, quizás no sea una persona que Dios escogió, no lo sé. Voy a orar a ver qué pasa, voy a volver la otra semana. Así, no sé. Pero como cristiano que soy... A toda criatura, hasta al gato. Amén. Porque la Biblia dice, predique el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque yo... Amén. Porque la Biblia dice, predique el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque yo no sé quién se va a salvar. No vaya gente diciendo, a ver hermano, Jesús es Cristo, hermano, no me interesa, hermano, Dios no te ha escogido el hijo del diablo, está al infierno. No digan eso tampoco. No vayan a ir a predicar así. Pastor, Quizás no sea un horario. ¿Usted sabe por qué le pregunto? Porque la clase pasada o antepasada yo dijo que como que usted entender como que era su oportunidad y la perdió. No. O sea, cuando ya no es uno cumple en predicar más. No, mire, ustedes sigan predicando. Hay veces que la gente no está preparada en ese momento, pero quizás más adelante Dios lo prepara. ¿Cómo? Miren, yo estoy viendo en el campo así. Yo voy a predicar, estoy predicando por aquí y por allá, les voy a contar mi experiencia. ¿Cómo salva Dios? Gente que escucha el mensaje de reacción, no se cogen, oran y están ahí sin el mensaje. Y gente que, pastor, no quiero saber nada, pero hermanita, expresa, pues está bien. Pero como Dios es el que controla esto, aparecen por ahí llegando, llorando, por ahí lo veo desde el rincón, llorando. ¿Qué tendrá? Lo dejo ahí, que Dios trate en su vida. Yo sigo dando la palabra. Al salir le pregunto, hermanita, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando todo el culto? Ay, hermano, se ha muerto su hijito en mi vientre y por eso he venido para que ore por mí. Es tarde ya, cuando la maldición aparece, eso es lo que la gente no entiende. Dios le da la oportunidad de que escapen de la maldición. Cuando la maldición entra, se van a salvar quizás más tarde si Dios tiene un plan, pero el asunto es cuando la maldición aparece, es tarde ya no podemos hacer más nada. ¿Qué hacemos? Ya murió. Pastor, una pregunta. Sí. Estamos en un tiempo moderno, ¿no? ¿Cómo así? Una época nueva. En aquellas épocas, en las partes posteriores, antes de nosotros, se elegía una cabeza en una tribu, ¿no? Claro. Y al elegir la cabeza, si esa cabeza oraba, toda la tribu estaba salva. ¿Era así o cómo era? La salvación no lo controlaba ningún líder. Ajá. Siempre desde el principio Dios escogió de todo el mundo un pueblo llamado Israel. Y como Dios lo escogió, entonces tenía que guiarlo a través de un hombre que él también levantaba. Por ejemplo, cuando iba a sacar a Israel también del desierto, si no está Moisés, ¿a dónde van a ir? No tienen a dónde ir. Entonces con Moisés Dios lo guiaba, hablaba con él para hablar al pueblo. Yo decía porque decía, tú vienes de la casa de Abraham. Vienes de la casa de, por decir, hay un linaje. Claro, hay un linaje. Por ejemplo, nosotros ¿de dónde venimos? ¿No? ¿De nosotros de quién somos? Nosotros venimos de Abraham. De Abraham, del linaje de David. Nosotros somos la continuación. Nosotros somos la continuación.
Así nosotros Porque somos. antes era el primogénito, como decir José o algo así, y ellos escogían quienes dirigían todo eso, ¿no? Pero, y él decía de la pero miren, el que escogió el linaje es Dios. Por ejemplo, para que me entiendan, de los 30 millones casi de peruanos, Dios escogió su linaje para ser sabios. De una línea inmensa, una raíz, Dios ha escogido para la salvación. Igual que usted así ve, cada uno así. Es Dios, es Dios. Y lo ha escogido a usted, ¿para qué? Para que a través de usted la salvación pueda proclamarse en la casa. Nosotros por eso que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Me han entendido, hermano? Yo quiero que entiendan esto, el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. ¿Lo entienden? No es un acto, es un estado. Amén. Por eso que cuando usted mira la Biblia encuentra esto. Encuentra en Romanos capítulo 3, verso 23, sale este pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecado de muerte, pecado original. Romanos capítulo 5, verso 12 y 14. No tuvimos nada que ver con Adán, pero el pecado de Adán, aunque no lo cometimos nosotros, fue trasladado a toda nuestra generación. Pecado de muerte, pecado original. ¿Me entiendes, hermano? Es el pecado de muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué fue? La muerte. Amén. ¿Lo entienden? Génesis 2:17. ¿Qué sale? Si comes del árbol que te dije que no comieras, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Génesis 3, del 1 al 6. Desobediencia. El pecado entró al mundo. ¿Qué pecado? Nos separamos de Dios, quedamos postrados espiritualmente, estamos bajo la ira de Dios, hasta que apareció ¿quién? Cristo. Cristo. Cristo apareció y terminó con el pecado de muerte. Por eso es que nosotros decimos, la salvación es algo que tienen que entenderla. Aunque tengan problemas y aún la herida esté ahí fastidiando, no se pierdan de esto. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Tu estado se ha cambiado. Amén. Solo confiesen. Señor, perdóname. Amén. Nada más, solo confiesen. Amén. No piensen que otra vez tienen que volver a encontrarse con Dios, otra vez tienen que empezar unos nuevos pasos. Solo confiesen porque son hijos de Dios. Amén. ¿No tienen ninguna otra pregunta? ¿Tienen pregunta? Pastor, quisiera compartirle, ¿no? Esta vez que yo he estado viajando por Huacho, ¿no? Ya. Yo nací en una iglesia legalista, ¿no? Ajá. En el cual hoy Dios me ha permitido, ¿no?, que vaya y visite porque son familia todos, ¿no? Y me responde, y una tía, ¿no?, me agarra y comenzamos a compartir el evangelio, ¿no? Mi papá siempre me cedía el paso para Dios, darle la base y todo eso, ¿no? Y tengo una tía que está liderando ahí una congregación. Y una agarra y siempre trata Satanás de agarrar y hacerse culpable, ¿no? Porque a veces no perdonan eso de haber salido de un sitio, ¿no? Abandonar del sitio donde uno nació, ¿no? Entonces esta tía me dijo, cuando yo predicaba el evangelio, ¿no?, mayormente la gente que es, tengo familia que han recibido salvación y les he compartido, no de la manera como predica el legalismo, el misticismo, ni condenando, ni acusando, ni nada, ¿no?, sino el evangelio mediante la base, ¿no? Ajá. Y estas personas tienen su salvación, ¿no? Han creído, han confesado que Jesús es el Cristo, ¿no? Han creído, ¿no? Y han aceptado, pero para ellos no, porque ellos no ven ese cambio, ¿no es cierto? No ven ese ayuno, esa carga que siempre uno llevaba, ¿no? Pues querer agradar a Dios, ¿no? Uno quiere hace sacrificios, hace pactos, ¿no? Entonces ella agarra y me dice, pero tú no te acuerdas, me dice, ¿no? Dios te va a pedir cuenta por lo que tú has abandonado, ¿no? Ahí están los que has dejado, ¿no? Me dice así, ¿no? Entonces yo ahora pienso y digo, ¿no?, con la base que he recibido, con el entrenamiento continuo que hemos estado llevando, ¿no?, estas cosas no me afectan a mí, ¿me entiendes? No me afectan, ¿no? Entonces, mira, tú tienes que tener base bíblica. Apunta esto para que nadie te engañe. Romanos 14:14.
dice que para aquella persona que algo es inmundo para aquella persona. Amén. Así que tú, tranquilo y en paz. Lo que la gente piense, da igual. Ahora también cuando compartíamos, ¿no?, este texto, decía cómo Pablo oraba, ¿no? O sea, leo la palabra, ¿no? Y Pablo oraba para que se dé a conocer el misterio de Cristo, ¿no? O sea, oraba porque se abrieran puertas, ¿no? De esa manera es como dice la oración ahora de uno, ¿no? O sea, nada con la fuerza, ¿no? Dios tiene el control, tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y lo que la gente diga, da igual. A mí me dicen anticristo, no me molesto, porque le enseño la verdad a la gente. Ahí viene el anticristo. Está bien. Y entonces la gente viene a ver al anticristo y yo le doy el evangelio. Hasta eso usa el Señor para la evangelización. Vamos a ver al anticristo. ¿De quién es el anticristo? Vamos a ver cómo es. ¿Tiene cola o no? Vienen y se sientan ahí y les doy el evangelio. Dios hace la evangelización así. amén. Tiene que aprender. Lo malo, el Señor es bueno. Amén. No se han movido por nada. Amén. Hemos sido salvos. Estamos en la gracia, ya todo se ha terminado, vivan felices, ya se acabó. Así que no quiero que alguien venga por ahí arrastrando su alma. Ay, pastor, pecado de muerte, pecado. Confiesa, sigue para adelante, Dios está contigo, no te puede destruir nada. Cristo dijo, todos los pecados del hombre, cualquiera sea, aún la blasfemia contra él se le perdona, pero el que no puede creer en él, ese ya está condenado. Amén. Sean libres. Amén. Amén. Disfruten el evangelio. Amén. Cambien sus pensamientos. Amén. No piensen como antes. Amén. Vamos a quedarnos ahí. ¿No hay más preguntas? Nos quedamos ahí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿Usted me entiende? ¿Sí me entiende? Bien. Entendieron al anticristo. Vamos a orar. ¿Eh? Vamos a orar para que Dios nos guíe y nos ayude, hermano, a enseñar estas cosas. Angélica, ¿entiendes? ¿Alguna pregunta? Habla ahora o calla para siempre. ¿Está bien? Está bien. Amén. Listo, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que tú hoy, Señor, puedas llenarnos del Espíritu Santo y del conocimiento del Evangelio, Señor. Ayúdanos a disfrutar nuestra salvación. Ayúdanos, Dios, a ver el plan. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra visión, cada vez, Señor, dentro del Evangelio, podamos alcanzarlo, Padre. Te damos gracias por tu perdón. Gracias, Dios, porque como profeta has abierto, Señor, el camino para yo poder encontrarme con Dios. Como sacerdote, Señor, has terminado con todos mis pecados. Y como rey, has destruido todo el poder del diablo, Señor. Gracias por haberme llamado hijo, por haber puesto tu espíritu en mí y por haberme incluido, Señor, en este plan inmenso que es la evangelización mundial. Gracias, Dios, porque tú, no necesitando nada, Padre, nos has incluido a todos nosotros. Porque, Señor, has querido tú compartir tu gracia, Señor. Gracias por estos discípulos, dale fuerza espiritual y que sean testigos del Evangelio al salir de este lugar, Señor. En el nombre de Cristo es que oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.